Buenos días, soy Ramón de Dentaltics y estamos hoy con Miriam, Product Manager de Medicaline, que nos va a contar cómo elegir una fresa dental. Para elegir una fresa, lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de tratamiento que queremos hacer o que necesitamos hacer. Vamos a tener en cuenta varios factores: la forma, en primer lugar, el diámetro que necesitaríamos y la granulometría de las fresas. En el caso de Medicaline es todo bastante sencillito. La nomenclatura es ISO, con lo cual esto nos facilita bastante el saber a qué referencia en concreto queremos pedir. Y bueno, nosotros barajamos 3 granulometrías, que sería la fina, que tendrían un aro rojo, la azul, que sería un grano medio, y la verde, que sería un grano grueso. Vale. Y luego tendríamos el tema de los diámetros, que eso sería en función de cómo de grande querríamos la parte activa de la fresa. Vale. Y entonces con esos 3 parámetros podemos clasificar cualquier fresa de Medicaline. Sí, en nuestro caso sí, porque nosotros tenemos para turbina y en un tallo de 3,14, con lo cual es las únicas 3 cosas que tenemos que tener en cuenta: referencia, grano y diámetro. Y en cuanto a la forma de las fresas, Miriam, supongo que hay fresas, o sea, en función de la forma se utilizan para un tratamiento u otro, ¿no? Efectivamente, en función del tipo de trabajo que queramos hacer, tenemos que decidirnos por unas u otras fresas. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro catálogo tiene el resumen de todas nuestras formas. Ajá. Entonces, aparte de la leyenda que tenemos como resumen, están desglosadas por referencias y podemos ver con un dibujito que acompañamos la referencia para qué va enfocada la fresa. Vale. Nosotros siempre van a ir enfocadas a tema de restauración, conservadora, cosas de un trabajo habitual en clínica. Lo de las fresas, como decía antes, o sea, es una cosa muchas veces complicada por la cantidad de tamaños y formas que hay, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene en clínica una fresa, sabe la forma que tiene, pero quisiera saber de qué grosor es, ¿con los dibujos que hay en el catálogo se puede ver de alguna manera? Sí, hemos plasmado el tamaño real en cada una de nuestras referencias. Entonces, tendríamos la referencia, el número ISO al que corresponde, la leyenda, que sería para qué iría indicada la fresa. Vale. E inmediatamente debajo, junto con los diámetros, un dibujo del tamaño real, de manera que si tenemos una fresa, cualquiera que sea, en consulta, que no tenemos muy claro el diámetro al que corresponde, podríamos ponerlo encima y así no habría lugar a dudas. Que la nomenclatura sea ISO quiere decir que una fresa, por ejemplo, de bola, tendría el mismo número en Medicaline que en otra marca. Efectivamente, cualquier marca que contemple una nomenclatura ISO, que digamos que es la más general, la más normal, hablaríamos del mismo tipo de fresa con la misma referencia. O sea, la 801 siempre va a ser una fresa de bola. Luego he visto alguna vez que en las fresas Medicaline el primer número es lo que nos da la forma, ¿verdad? Que es el número ISO del que hablábamos, pero a veces hay una letra después del número. Efectivamente, en el caso de nuestras fresas, las únicas letras que nos vamos a encontrar sería una KR, acompañando al número, que es lo que es la referencia en sí. Por ejemplo, del 835, vemos que la tendríamos en KR y sin la letrita de KR. Esto marca la diferencia con respecto a la parte activa, es decir, si hablamos de la 835 solamente, veríamos que esta fresa acabaría con la base plana y tendría un ángulo recto. Si hablásemos de la 835 KR, la KR nos está indicando que la base no es plana, la base es redondeada y el ángulo recto está aliviado. Vale, perfecto. Y en cuanto al material de las fresas, Miriam. En Medicaline está enfocado a fresas de diamante y nuestro diamante es 100% natural. No hay ningún tipo de diamante sintético. Vale. ¿Y eso tiene alguna ventaja frente al diamante sintético? Sobre todo a la hora de la vida útil de la fresa y la calidad del trabajo. Se optimiza bastante más con un diamante natural 100%.
que cuando hay mezcla de diamante natural con el artificial. Y si tuvieras que decirnos dos características de las fresas Medicaline, cómo están posicionadas, ¿qué nos dirías? Sin duda es una manera de poder tener una muy buena fresa de mucha calidad a muy buen precio.